¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a la primera clase de diferenciación parcial del canal. Bien, vamos a ver técnicas de diferenciación parcial, iniciando por el concepto de esta. La diferenciación parcial se basa en mantener constantes variables independientes mientras se permite que cambie una variable. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que si tengo una expresión con dos variables, sea x1, x2 o xy, pues sencillamente podemos trabajar o derivar esa misma expresión, pero pues con una sola variable. En este caso podríamos trabajar inicialmente con la variable x1 o con la variable x2. Si fuese xy, pues trabajaríamos con x primero y luego con y. Y pues vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ejemplo número 1. Dada la expresión y igual a f de x1, x2, estas son mis dos variables como tal. Sí, voy a seleccionarla acá. Estas son las dos variables que voy a empezar a diferenciar inicialmente. Aquí puede ser también xy, en este caso es x1, x1 o x2. Entonces estas como tal son las que nos vamos a centrar. Y la expresión es igual a 3x1 al cuadrado más x1 por x2 más 4x2 al cuadrado. Realizar la diferenciación parcial de f de x1, x2. La parte, como debo notarlo, para hacer diferenciación parcial es así. Derivada parcial de y, miren, recordemos que es porque este es y. También puede ser derivada parcial de acá de f de x1, x2. Pero pues, para hacerlo mucho más simplificado, la derivada parcial de y con respecto a ¿quién? A x1, para sacar la primera derivada con respecto a la variable x1. Y también la variable con respecto a y para la variable con respecto a la variable x2. Si se toma x1 y x2 como utilidades, reemplazar para el dominio, tendríamos lo siguiente: x1 igual a 1, x2 igual a 3. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio. Solución. Dada la expresión mencionada ya anteriormente, f de x1, x2 igual a 3 por x1 al cuadrado más x1 por x2 más 4x2 al cuadrado, entonces saco la primera derivada con respecto a mi variable x1. Sería así: derivada parcial de y con respecto a la variable x1. Esto es equivalente, estas tres lineecitas horizontales significan equivalencia a f1 igual a 6x1 más x2. Ahora, sencillamente me detengo aquí en la expresión. Voy a mirar de esta expresión general, voy a mirar los elementos de esta expresión que tengan la variable x1. En este caso sería 3x1 al cuadrado, x1, x2, pero este 4x2 al cuadrado es una constante, por lo tanto pues esta constante se me hace igual a 0. Me voy a centrar en los dos primeros elementos de la expresión. Por diferenciación de potenciación, sencillamente bajo este 2 acá, que va a multiplicar con el 3, 2 por 3, 6, me queda 6x1 más, pues derivamos x1 por x2, pues sencillamente se me va x1 y quedo con x2. Por lo tanto, mi primera derivada parcial es 6x1 más x2. Para la segunda derivada, pues aquí ya tendríamos en cuenta no x1, sino la variable x2. Si se dan cuenta, los dos elementos de la expresión, los dos elementos finales, x1, x2 más 4x2 al cuadrado, son los que tengo que trabajar. Este primer elemento de la expresión es la que se me convierte en una constante. Entonces ya sé que tengo que trabajar con x1, x2 y 4x2 al cuadrado. Por lo tanto, lo mismo, derivo con respecto a x2, se me va a x2, quedo con x1, entonces queda ahorita aquí x1, más, por diferenciación de potenciación bajo este 2, que va a multiplicar con este 4, queda 2 por 4, 8, por lo tanto quedo con 8x2. Y ambas son funciones derivadas parciales con x1 y x2, que son mis variables por las cuales pues derivé esta expresión.
lo notamos así. Esta es una forma de notarlo. Recordemos que aquí estoy expresando la notación por equivalencia. Esto mismo que está acá es esto mismo simplificado. No hay ningún inconveniente con respecto a esto, es solo notación. Ahora, si se toma x1 y x2 como utilidades, entonces tendría en el punto x1, x2 igual a que x1 es igual a 1, x2 es igual a 3. Reemplazando estos valores en las derivadas parciales tendríamos, sencillamente tenemos en la primera derivada 6x1, pero x1 es igual a 1, entonces reemplazamos 6 por 1. Más x2, ¿quién es x2? x2 es igual a 3, entonces tendríamos esta primera de acá abajo. 6 por 1 igual a 6, más 3, pues 6 más 3 es igual a 9. Tendríamos entonces mi primer resultado al reemplazar x1, x2 para la primera derivada. La misma historia para la segunda derivada. Tenemos x1 y como x1 es igual a 1, pues entonces tendríamos 1. Más 8 por ¿quién? Por 3. 8 por 3 es igual a 24, más 1 pues me daría 25. ¿Qué es lo que tengo aquí? 1 más 8 por 3 igual a 25. Y con eso ya tengo mis dos utilidades que me pide el ejercicio. Esta banderita representa el fin del ejercicio. Y con eso ya tenemos la solución del primer ejemplo. Bien, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio en la cual dice así. Sea f de x, y, aquí ya no estoy trabajando con variables x1, x2, sino x y y, igual a seno de x dividido 1 más y. Calcular las derivadas parciales tanto para x como para y. Solución. Determinamos que este ejercicio se desarrolla por medio de la regla de la cadena. ¿Cómo sé que se desarrolla por medio de la regla de la cadena? Sencillo. Tengo este seno y seno tiene contenida esta función x dividido 1 más y. Por lo tanto, esta partecita, voy a hacerlo acá para que sea un poco más claro. Hagamos de cuenta que acá hay un paréntesis. Y por lo tanto, esta partecita, voy a agrandarlo un poco. Voy a hacer acá solamente lo que está dentro del paréntesis, puedo yo determinarlo como si fuera u. Si uno ya con el seno, si uno ya todo esto, voy a hacerlo hacia abajo para no confundirlos. Hasta acá. Si yo uniese todo esto, toda esta expresión, entonces esto ya sería mi f de u. Por lo tanto, ya sé que tengo tanto una función interna que sería este u, como una función externa que sería este f de u. Sabiendo eso, ya sé que puedo aplicar la regla de la cadena. Esta es la fórmula para poder aplicar regla de la cadena. Tengo entonces la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Tendríamos entonces lo siguiente. Voy a hacer la derivación teniendo en cuenta tanto x como y inicialmente, porque sé que para la derivada externa, tanto la derivada interna de x, la derivada parcial de x como la derivada parcial de y, pues van a tener en común esta derivada externa. Sería lo siguiente. Derivada de la función con respecto a x, y es igual. Vamos a derivar la función externa, solamente lo que está por fuera de mi derivada interna, que sería el coseno. Derivada del seno, perdón, que sería el seno. Derivada del seno es igual a coseno. Por lo tanto, tendría lo siguiente. La derivada es coseno, porque pues el ejercicio normal es seno, entonces su derivada es coseno. Coseno de x dividido 1 más y. Y recordemos que x dividido 1 más y es mi función interna. Por, ya sería la derivada de la función interna. Esta sí la dejo notada para trabajar, ya que esta sí requiere de más trabajo. Y esta sí tiene un factor diferenciado cuando yo lo voy a hacer con respecto a x o con respecto a y. Entonces sería así. Realizamos la derivación parcial.
Con respecto a x solita, si se dan cuenta, anteriormente lo estaba trabajando con x y y. Ahora lo va a trabajar solamente con x. Sería así, coseno de x dividido 1 más y. Bueno, esto ya lo teníamos por como teníamos expresado anteriormente. Y esto es igual a, bueno, tengo el coseno de x dividido 1 más y, que es esto mismo que tengo acá. Voy a dejarlo acá, es esto mismo que estoy aquí subrayando. Y la notación normalita que teníamos también acá. Entonces, coseno de 1 dividido 1 más y por esta es la derivada que tenemos que trabajar. Si se dan cuenta, tenemos tanto x como y en esta función. X es como se puede interpretar como un número entero. Por lo tanto, podríamos sacarlo de este paréntesis. Y vamos a fijarnos acá en esta nota. Tengo la función x dividido 1 más y igual a, sencillamente saco este x del paréntesis y me quedaría como un x, como una espectadora o una acompañante. X por 1 dividido 1 más y. Y así sé que tengo más claridad a la hora de diferenciar. ¿Por qué? Sencillamente yo derivo con respecto a x, pum, me voy, me llevo este x igual a 1, pues porque ya saco su derivada, y 1 por toda esta función anterior, que es 1 dividido 1 más y, pues es su idéntica. Y eso es lo que tengo yo aquí. Y con eso yo ya tengo mi derivada con respecto a x, mi primera derivada parcial. Ahora, con respecto a y, sería así. Derivada de f con respecto a y es igual a coseno, pues la misma historia. Si se dan cuenta, voy a mostrarles con flechas. Si se dan cuenta, esto mismo es esto mismo. Y pues esta es la misma expresión que tengo acá. Ahora necesito saber solucionar esta que tengo acá expresada. Esta ya está expresada, esta ya está derivada, esta no se ha derivado, está expresada pues para que se derive. Entonces nos vamos a centrar solamente en esta, pero con respecto a y. Ahora, para solucionar esta de aquí, la derivada de la función interna, aplicamos nuevamente reglas de diferenciación. Pero antes de aplicar estas reglas de diferenciación, nuevamente hacemos este truquito que está acá, esta nota que dice acá, en la cual pues sacamos x nuevamente y, o sea, separamos x de y, mejor dicho, eso es lo que hacemos. Y pues ya sabemos que vamos a diferenciar con respecto a y la función que tiene solamente y. X queda ahí como una constante. No se me cancela porque es un producto, no se me puede cancelar. Aplicamos ley de exponentes, entonces sencillamente subimos, como esto es un 1, podemos subir este 1 más y, lo subimos, y su potenciación o su exponente queda negativo. Me hago entender, queda así. Si se dan cuenta, subí el 1 más y su potencia me quedó a la menos 1. Generalmente esa potencia está a la 1, pero pues como lo subí está a la menos 1. Si subí esto acá como tal. Aplicamos regla de la cadena. ¿Cómo sé que tengo yo que aplicar regla de la cadena? Me pasa lo mismo. Tengo acá un paréntesis en la cual puede ser mi función interna, que sería 1 más y si incluyo la potencia menos 1, ya esa sería mi función externa. Por lo tanto, ya tengo tanto u como f de u. Y puedo entonces aplicar regla de la cadena. Tengo entonces x, que es mi espectadora, mi constante, por la derivada de la función externa, que es u a la menos 1. Recordemos que u es igual a 1 más y a la menos 1, por la derivada de la función interna, que es 1 más y. Si derivo esta, tendríamos derivada de la función externa igual a menos 1 dividido u al cuadrado. Ahora, ¿por qué me dio así? Sencillamente por regla de potenciación, la regla diferencial de potenciación, bajé este menos 1, entonces me quedaría menos u, y recordemos que cuando derivamos se le resta a la potencia 1, entonces me quedaría menos 1 menos 1 igual a menos 2. Entonces me quedaría menos u a la menos 2.
Si aplico ley de exponentes y bajo porque la potencia es negativo, para que la potencia sea positivo tengo que bajarla como un fraccionario. Entonces pues me quedaría 1 dividido, menos 1 dividido u al cuadrado. Y eso es lo que tengo acá. Para la derivada interna sería así. Sencillamente tengo que esta es una constante, este 1 usted se puede ir porque pues no es un producto, ya que eso es una adición. Si fuese una multiplicación, pues ahí sería solamente y, porque 1 por y pues es igual a y. Si fuese 2, pues sería 2y. Si fuese una multiplicación, pero como es una adición, entonces pues esta es una constante y se me puede eliminar. Y derivo solamente y. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a y es igual a 1, que es lo que tengo acá. Una vez hecho esto, pues tengo mi espectadora, que es mi constante x, por la derivada externa, menos 1 dividido u al cuadrado, que es esto, por mi derivada interna, que es 1, y esto es igual, sencillamente multiplicación directa, me queda menos x dividido 1 más y, todo elevado a la potencia de 2. Y con eso ya tengo que esta es mi solución de la derivada interna de la segunda derivada que estábamos trabajando con respecto a y. Hago claridad de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, las derivadas parciales de seno de x a la 1 más y serían las siguientes. Para x sería coseno de x dividido 1 más y por 1 dividido 1 más y. Esta sería mi primera derivada parcial, solamente para x. Para y sería la siguiente. Coseno de x dividido 1 más y, si se dan cuenta tienen en común el coseno, la primera parte de la derivada externa para ambas, pero la derivada interna es la que me cambia todo. En el caso de y sería por derivada interna, derivada de la función interna, que es menos x dividido 1 más y todo elevado a la potencia de 2. Y esta sería mi solución. Aquí tengo mi banderita que representa el final del ejercicio. Y bien, ese es el final de la presentación. Muchas gracias por vernos. Que estén muy bien.